Nosotros pudimos ver la semana pasada que el Evangelio según San Juan, capítulo 17, contiene 3 divisiones. Estas 3 divisiones permiten que nosotros podamos entender mucho más en amplitud la oración que Jesús le hizo al Padre. Y dentro de estas 3 divisiones nosotros encontramos cuando el Hijo Jesús ora al Padre por Él mismo. Y posteriormente el Hijo ora al Padre por sus discípulos. Y después que ora por Él mismo y habla al Padre por Él mismo, lo hace posteriormente por sus discípulos, entonces Jesús dirige su oración al Padre por aquellos que iban a creer en Él por la palabra de sus discípulos. En pocas palabras, Jesús estaba orando por nosotros, la iglesia. La iglesia no se había formado, ya nuestro hermano Argenis el domingo en la noche realmente habló acerca de esto. La iglesia todavía no se había formado, pero ya Jesús estaba orando por nosotros. Y hoy estamos aquí. Somos la iglesia. Amén. Somos la iglesia que Él redimió, que Él compró con sangre preciosa. Pero a esta iglesia, entonces, al orar Jesús, Él mencionó algunas cosas que son de importancia para nosotros como iglesia en esta mañana reconocer. La semana pasada nosotros estuvimos viendo este cuadro. Este cuadro ejemplifica o nos da a conocer este gráfico, la manera en la que Jesús, cuando ora por Él mismo, por sus discípulos y por su iglesia, introduce 4 términos o 4 intercesiones. Cuando Él ora por Él mismo, habla acerca de la gloria, habla acerca de que Él había sido enviado, habla acerca de la unidad y habla acerca de la santificación. Lo mismo lo hace cuando Jesús, el Hijo, ora por sus discípulos. Habla de su gloria, habla del hecho de Él haber sido enviado a los discípulos, habla de la unidad de los discípulos y habla de la santificación de los discípulos. Y cuando Jesús entonces comienza a orar por la iglesia, por nosotros, entonces Jesús comienza a orar de la misma manera, por la gloria que Él nos había dado, por el hecho de Él ser enviado y la posición de la iglesia para que el mundo conozca que Él había sido enviado. Habla Jesús en la oración al Padre por la unidad. Y es el énfasis mayor de Jesús en su oración al Padre. Su énfasis mayor lo hace en la unidad. Y vimos también la santificación, y eso lo vimos un poco la semana pasada. Y lo primero por lo que Jesús ora al Padre es precisamente por santificación. La santificación es un suceso en la vida del creyente que se da por el hecho de la redención de Cristo, de Él redimirnos del pecado, de Él hacernos una nueva criatura, nueva persona, como lo expresa el apóstol Pablo a los Corintios cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él nos redimió, Él nos justificó, nos apartó, nos puso aparte, nos declaró justo. Y posteriormente entonces nuestro Señor Jesucristo dice, yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en tu palabra. Y el hecho de Jesús introducir al Dios Padre y decirle, Padre, yo me santifico a mí mismo, es precisamente por lo que Él en un momento determinado, ya después de terminar su ministerio, iba a hacer. Él nos redimió en la cruz.
Él nos justificó, nos separó, nos apartó, nos declaró justo. Y posteriormente Él dice, yo me santifico para que también estos, la iglesia, sea santificada, ande en santidad. Y la santificación involucra separarnos, apartarnos y consagrarnos para Dios. Y Jesús hizo énfasis en la santificación dada a sus discípulos y hablando de Él mismo cuando dijo, yo no soy del mundo, como estos tampoco son del mundo. Señor, a los que tú me diste, guárdalos de este mundo, protégelos de este mundo, porque ya yo no voy a estar con ellos en el mundo. Así que ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Por esa razón, santifícalos en tu verdad. Y Él dice, tu palabra es la verdad. En esta mañana vamos a hablar del segundo tópico o elemento, la segunda intercesión que Jesús, al orar al Padre, habla precisamente acerca de la iglesia, la unidad. Oremos al Señor en esta mañana para revisar los versículos que tienen que ver exclusivamente con esta posición. Oremos a Dios. Dios del cielo, gracias por su amor, por su misericordia para con nosotros. Gracias por la oportunidad de estar en tu casa, por alabar tu nombre, glorificarte a ti, Señor, exaltarte como Dios único para todos nosotros. Señor, estamos muy agradecidos porque usted nos seleccionó. Usted escogió su iglesia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy somos parte de su iglesia. En este momento estamos como iglesia local, pero usted ha escogido su iglesia, que es la iglesia universal, la iglesia de todos los santos que han creído y han puesto su confianza en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En esta mañana, Padre del cielo, ruego con aquellas palabras que Jesús oró al Padre, en esta mañana yo ruego que nosotros seamos uno. Podamos entender la unidad que usted nos ha dado a la iglesia. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos en este momento. Amén. Acompáñenme por favor a San Juan, el capítulo 17. Dentro de las 4 intercesiones de Jesús, vamos a ver en esta mañana la segunda intercesión de Jesús hacia el Padre por nosotros, su iglesia. Vamos a ver la unidad. Ya hemos visto la santificación. Ahora vamos a ver la unidad. Versículo 21. Podemos tomarlo desde el versículo 17 hasta el versículo 23, que es lo que corresponde a este estudio que estamos tratando. Dice la palabra del Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hemos visto eso, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Eso lo vamos a ver si el Señor lo permite. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20, mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y ahí corresponde a la iglesia. Y comienza el versículo 21 diciendo, para que todos sean ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean ¿qué? Repítalo con fuerza, que ellos sean ¿qué? Uno en nosotros. Versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado,
para que sean ¿qué? Uno, así como nosotros somos uno. Jesús hablando de la relación de su Padre y Él. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. Y cuando nosotros vemos estos versículos 21, 22 y 23, nosotros encontramos 5 de los 6 términos que aparece en todo el capítulo 17, dándonos a entender la unidad, siendo uno. Este término aparece 6 veces, y de las 6 veces, 5 veces Jesús en su oración al Padre hace un énfasis directo hacia la iglesia. ¿Necesitamos nosotros unidad hoy en día? Sí. ¿Por qué? Porque Jesús solamente tuvo que orar una sola vez por sus discípulos y decirle al Padre, Padre, que ellos sean uno como nosotros. Pero cuando a Jesús le toca orar por nosotros, la iglesia, Él empieza y comienza a detallar eventos y elementos que debemos de entender. Entonces el término aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Jesús una y otra vez, de aquí para allá y de allá para acá, repite una y otra vez el término. Y de las 6 ocasiones en que Jesús mencionó la palabra unidad, 5 veces están ahí. Ya ustedes se pueden dar cuenta de la intención de nuestro Señor al hablar acerca de la unidad de la iglesia. Y en esta mañana es muy importante que nosotros centremos toda nuestra atención, todo nuestro fervor, todo nuestro entusiasmo y fijemos una posición en cuanto a la unidad se refiere, porque fue el énfasis de Jesús al orar al Padre por su iglesia, que todos sean uno. Que todos sean uno, como nosotros somos uno, para que sean perfectos en unidad. Y es un énfasis muy drástico para nosotros hoy día. En esta mañana nosotros solamente vamos a ver 3 aspectos de la unidad. Vamos a ver la centralidad de la unidad. Vamos a ver la perfección de la unidad. Y vamos a ver el ejemplo de la unidad en la iglesia primitiva que nos ayuda a nosotros hoy día a seguir ese patrón en cuanto a la unidad se refiere. La unidad como tema es muy amplio. Y yo estuve pensando y viendo y orando al Señor para yo únicamente concentrarme en la unidad que Jesús expresó al Padre. Yo busqué varios ejemplos y busqué algunos videos concernientes a la unidad. Y mi esposa me ayudó en eso porque ella me decía, ¿tú piensas que eso refleja eso que dijo Jesús? Y yo me quedaba pensando y dije, no, eso no refleja, esa unidad que está presentando aquí no refleja lo que dijo Jesús. Así que mi intención en esta mañana es exclusivamente hablar de la unidad referida por Jesús al Padre para nosotros. Así que nosotros lo hemos dividido en 3 partes. Vamos a hablar de la centralidad de la unidad, de la perfección de la unidad, y vamos a hablar del ejemplo de unidad que existió, que tuvo la iglesia primitiva. Eso nos da a nosotros principios bíblicos para nosotros ejercitarnos en la unidad cada día. Así que vamos a empezar. Vamos a hablar primero de la centralidad de la unidad y vamos a hacerlo basado en el versículo 21. Y yo quiero que en esta mañana ustedes también me ayuden, puedan visualizar y podamos comprender específicamente estos versículos. Lo primero que Jesús está diciendo en el versículo 21 al Padre, después de haber pronunciado que estas
cosas que él iba a decir iban dirigidos a aquellos que habían de creer en él, en Cristo, por la palabra de sus discípulos, la iglesia. Y él en el verso 21 comienza a decir, para que todos, ese todos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son todos? La iglesia. La iglesia. Para que todos, la iglesia no había sido formada en ese momento, pero Jesús está orando por algo que se va a formar, por algo que va a impactar el mundo, por algo que va a hacer que el mundo se vuelque. Entonces Jesús dice, para que todos, la iglesia, sean ¿qué? Uno, para que la iglesia sea uno. Entonces comienza a ejemplificarlo en él y dice, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos, ¿quiénes son ellos? La iglesia, que también la iglesia sean uno en nosotros. Y aunque Jesús hace un énfasis muy particular en lo que tiene que ver la unidad entre el Padre y el Hijo, que son uno, fíjense que al terminar él usa un término en plural, dice que ellos, la iglesia, sean uno en nosotros, en el Padre y en el Hijo. Para poder entender esto, nosotros tenemos que separar cada término de esto y diagramarlo, ¿verdad? Yo traté de hacer un diagrama para que nosotros podamos entender mejor. Que todos sean uno y ejemplifica como tú, oh Padre, tenemos al Padre. Y posteriormente dice, como tú, oh Padre, en mí. ¿Quién es en mí? El Hijo. Él es que está orando. Como tú, oh Padre, en mí. Entonces tenemos al Padre y tenemos al Hijo. Ahora hay una conexión entre el Padre y el Hijo, porque el Hijo le está diciendo, como tú, oh Padre, en mí. Y ahí está, el Padre en el Hijo. Pero pudiese ser que solamente esta expresión de Jesús se quedara ahí y aparentemente tuviéramos mucha noción de lo que el Hijo le está diciendo. Claro, el Padre en el Hijo, esto es cierto. Pero entonces el Hijo dice, tu Padre en mí. Pero ¿qué más sigue diciendo? Yo en ti. Y entonces formamos un círculo. El Padre en el Hijo. ¿El Hijo dónde? En el Padre. El Padre en el Hijo en el Padre. Usted lo puede poner como usted quiera, pero le va a dar un círculo. El Padre en el Hijo en el Padre. El Hijo en el Padre en el Hijo. Y es un énfasis que hace Jesús. Pudiese Jesús solamente decir, como que ellos sean uno, como tu Padre en mí, y ya, solamente se quedará ahí. Pero hay un énfasis en Jesús. Como tú en mí y como yo en ti. Y ahí viene, que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Entonces tenemos el Padre en el Hijo en el Padre, pero también la última parte de este versículo dice que también ellos, ¿quiénes son ellos? Que también la iglesia sean uno en nosotros. Entonces debemos de incluir a la iglesia en este diagrama. Y se nos está diciendo la iglesia que sea uno en nosotros, pero tenemos al Padre arriba y tenemos al Hijo debajo. Y Jesús está diciendo que esa iglesia sea uno en nosotros, no en el Padre, no en el Hijo, no, en nosotros. Así que debemos mencionar que la iglesia está en el Hijo, ¿verdad? Pero solamente la iglesia está en el Hijo. ¿Está también dónde?
Y entonces aquí nosotros tenemos un diagrama justamente de este versículo. La manera sencilla de poder entender esto está ahí. El Padre en el Hijo en el Padre, para que la iglesia sea uno en nosotros. Entonces, la iglesia en el Hijo, la iglesia en el Padre. Y esto nos determina entonces la centralidad de la unidad. Y aquí la unidad juega un papel importante, única y exclusivamente en el Padre y en el Hijo. La iglesia, única y exclusivamente, su centralidad está única y exclusivamente en el Padre y en el Hijo. No hay otra manera de nosotros poder estar unidos que no sea en el Padre y en el Hijo. Podemos visionar, podemos hacer cosas, podemos proyectar cosas, pero la unidad únicamente va a estar en el Padre y en el Hijo, porque el Hijo dice y determina que ellos, la iglesia, sean uno en nosotros. Única y exclusivamente la unidad debe estar centralizada en el Padre y en el Hijo, la iglesia. Y eso es lo primero que nosotros podemos ver en este versículo 21. Ahora bien, Jesús sigue hablando de la unidad al Padre, sigue comunicándose con el Padre. Él sigue teniendo los ojos en el cielo. Y Él sigue intercediendo por nosotros. Y lo sigue haciendo conforme a la unidad. Así que nosotros pasamos entonces al punto número 2. Vamos a hablar de la perfección en la unidad. Ahora vamos a ver otro diagrama. Hablamos de la centralidad de la unidad. Ahora vamos a ver la perfección de la unidad. Versículo 23. Ahora escuche las declaraciones que Jesús sigue haciendo al Padre. Ahora Jesús dice, yo en ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Bueno, cuando terminemos vamos a dar un examen. Usted tiene que pasar ese examen. Así que usted tiene que repetir eso una y otra vez hasta que usted se lo pueda aprender. Yo en ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién dice yo? El Hijo, ¿verdad? Yo en ellos. ¿Y tú quién es? El Padre. ¿Y tú en mí? ¿A quién se está refiriendo? Al Hijo. Y ahora determina que yo en ellos y tú en mí, determina algo, una acción, para que sean ¿qué? Perfectos en unidad. Aquí ya no está hablando de la centralidad de la unidad, aquí está hablando de algo más elevado. Aquí está hablando de algo más complementado. Aquí está hablando de la perfección de la unidad. Perfectos en unidad. ¿Cómo consigo esa perfección? Yo en ellos, Cristo en la iglesia y tú en mí. Entonces, podemos diagramarlo de la siguiente manera. ¿Quién es yo? El Hijo. ¿Quiénes son ellos? La iglesia. Ahora hay una conexión. Yo en ellos. Ahí vamos. El Hijo en la iglesia. ¿Verdad? ¿Qué sigue diciendo? ¿Y tú? ¿Quién es tú? Entonces ahí está. Ustedes son buenos estudiantes. El Padre. Ahora, ¿qué dice del Padre? Tú en mí. ¿Quién dice en mí? Entonces, el Padre en el Hijo en la iglesia. Pero se menciona primero el Hijo en la iglesia, el Padre en el Hijo en la iglesia. Y quedamos ahí. Y Jesús declara, para que sean perfectos en unidad. La perfección de la unidad radica aquí.
Ahora, tenemos no un problema, porque aunque la Biblia no está compuesta por versículos, está dividida en versículos para nosotros. Hay todo un contexto, ¿verdad? Pero nosotros nunca podemos dejar las declaraciones que Jesús hizo en el versículo 21, cuando hablamos de la centralidad de la unidad. Porque aquí en este versículo 23 Jesús termina hablando de la unidad, diciendo, la perfecta unidad se encuentra en esto. Así que para nosotros cerrar este gráfico, entonces, este gráfico así, simplemente como está, así como está, es como una ecuación matemática. ¿Cuántos aquí dieron ecuaciones? Yo no le voy a preguntar, vamos. Si hay algo difícil en las matemáticas, para los que no somos matemáticos, si hay algo difícil en las matemáticas son las ecuaciones. Para los que no saben, yo sé que tal vez no van a poder entender así inmediatamente, pero una ecuación es una igualdad matemática. Es una manera de hacernos pensar a nosotros, pero una ecuación simple y llanamente es una igualdad matemática, donde hay expresiones algebraicas y hay elementos que son conocidos y hay elementos que no son conocidos. Por eso son ecuaciones. Es como yo decir, 5 más 3, ¿cuántos son? Pero si yo digo 4 más 4, ¿cuántos son? Y si yo digo que 5 más 3 es igual a 4 más 8, estoy diciendo lo mismo, ¿verdad? Esas son las ecuaciones. Ahora, si donde está el 3, 5 más 3, yo quito el 3 y yo digo 5 más x es igual a 4 más 8, yo convertí eso en una ecuación. Yo debo encontrar cómo resolver ese sistema donde me aparezca un número que cuando yo lo sume, por ejemplo, me dé 8 para que la expresión matemática sea igual. Eso es una ecuación. Lo que significa que nosotros aquí en este versículo tenemos elementos que vamos a llamar incógnita, como se llama en matemática. Así que hay cosas aquí que a simple vista no podemos ver. Para poder resolver esta ecuación, nosotros necesitamos entonces ir al versículo 21. El versículo 21 nos da una declaración que nos permite terminar este gráfico, cerrar este gráfico y encontrar, sin usar nuestra mente, encontrar rápidamente la incógnita, el elemento que está perdido aquí, pero que debemos encontrarlo. ¿Qué dice el versículo 21? Para que todos sean uno. Y comienza a decir, como tú, oh Padre, en mí. Eso lo tenemos, ¿verdad? Tenemos el Padre en el Hijo. Pero también aparece la expresión, el Padre, como tú, oh Padre, en mí, y yo, ¿dónde? Entonces, el Hijo en el Padre, eso no lo tenemos, pero eso es algo que debemos agregarlo. Entonces nosotros cerramos esta parte diciendo el Padre en el Hijo, ¿y el Hijo dónde? En el Padre. Sigue diciendo el versículo 21, que también ellos, ¿quiénes son ellos? La iglesia, que también la iglesia sean uno, ¿en dónde? En nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿O quiénes son nosotros? Y el Padre y el Hijo. Entonces, cuando nosotros vemos la centralidad de la unidad, nosotros encontramos entonces que la iglesia está en el Hijo y que la iglesia está también en el Padre. Entonces encontramos el Padre, el Hijo en el Padre, el Hijo en la iglesia en el Hijo. Pero fíjense que el Padre no está en la iglesia. Eso nunca es mencionado aquí. Pero aunque eso no está uno con el otro en el sentido del Padre en la iglesia, si no está el Padre en el Hijo en el Padre, el Hijo en la iglesia en el Hijo, la iglesia en el Padre. Eso nos declara verdaderamente la intención de Jesús hablar directamente a su Padre, porque ¿con quién es que se está comunicando Jesús? ¿A quién está orando Jesús? ¿Quién es el Dios de todas las cosas?
¿A quién está rogando él? Entonces el importante, el de la gloria, es el Padre. Y el Hijo le está diciendo, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y que ellos como iglesia estén en mí, que soy el Hijo enviado. Pero que también la iglesia esté en ti, porque en ti termina todo. Porque tú eres el propósito de todo. Pero no dice el Padre en la iglesia, sino la iglesia en el Padre. Porque el conocimiento hacia el Padre lo da única y exclusivamente, ¿quién? El Hijo. Nadie puede ir a Dios si no es a través de ¿quién? Del Hijo. No podemos conocer a Dios si no es a través del Hijo. Si hoy día tenemos cantidades de religiones en el mundo, pero permítanme decirle, nadie, absolutamente nadie puede llegar al Padre en este tiempo si no es por el Hijo. Nadie. Usted puede buscar cualquier religión, hasta la judía, pero un judío no puede llegar al Padre si no es única y exclusivamente a través de su Hijo Jesucristo. Y este gráfico entonces nos declara la perfección de la unidad. O sea, nosotros tenemos dos gráficos. Tenemos un gráfico, el primero, que nos dice la centralidad de la unidad. El Padre en el Hijo en el Padre en el Hijo en el Padre. La iglesia en el Hijo, la iglesia en el Padre. Fueron las palabras de Jesús en el versículo 21. Pero tenemos otro gráfico también, la perfección de la unidad. El Padre en el Hijo en el Padre, el Hijo en la iglesia en el Hijo, la iglesia en el Padre. Y estos dos cuadros nos revelan una verdad. Es una verdad que todos nosotros debemos conocer. Es una verdad en la que todos nosotros debemos pensar. Es una verdad en la que todos nosotros debemos de caminar. Es una verdad que no es negociable, no se desvía, está centrada en el Padre y en el Hijo. La verdadera unidad se centra en el Hijo y en el Padre. No se centra en subterfugios, no se centra en cosas que yo puedo añadir a la iglesia, cosas que yo puedo hacer en la iglesia. Se centra únicamente en lo que el Padre y el Hijo dispuso. Por eso el Hijo ora al Padre diciéndole, guárdalos a ellos. Ya yo no voy a estar aquí, yo me voy, debes de guardarlo. Es una responsabilidad, Padre, tuya, porque ya yo me voy, no lo puedo guardar en ti como yo lo guardaba. A los que me diste yo los guardé, ninguno se perdió, pero ahora te toca a ti guardarlos. Guárdalos porque se pueden desviar. Guárdalos porque se pueden ir por otro camino. Guárdalos en tu nombre, guárdalos en tu palabra. Y el Hijo hace un énfasis, y cuando ora por la iglesia, hace un énfasis mayor, rogando por nosotros, mayormente y mucho más ampliamente, como lo oró por sus discípulos, diciendo, la iglesia debe de estar unida. La iglesia debe centrar todos sus esfuerzos en mantenerse unido, y esa unidad únicamente la puede conseguir en el Padre y en el Hijo. La centralidad de la unidad. Y Jesús fue más drástico y dijo, cuando ellos estén en nosotros, yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean perfectos en unidad. No hay unidad si no es basado en el Padre y en el Hijo. No hay una unidad como iglesia si no es basada en el Padre y en el Hijo. ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta de esta realidad? O sea, ¿cómo yo ejecuto eso en la práctica de mi vida? Bueno, lo primero que usted debe tomar siempre en cuenta es que la unidad siempre debe ser centrada y perfecta en el Padre y en el Hijo. Cuando usted vaya a hacer algo por su iglesia, debe hacerlo en el Padre y en el Hijo. Lo que dijo el Padre, lo que diga el Padre, lo que habló el Hijo, no podemos salirnos de ahí. La unidad debe estar basada así. Hoy hay muchas personas que buscan fórmulas en las empresas, en las organizaciones, para mantener a sus empleados unidos, para mantener la empresa unida. Pero cuando se habla de la iglesia, no hay una fórmula mejor que esa que está ahí.
No existe otra fórmula. Solamente existe la fórmula del Padre y el Hijo. Así sucesivamente. Muy bien. Conociendo esto, yo espero que todos entendieron, ¿verdad? Ustedes no lo entenderán ahora, pero lo entenderán después. ¿Entienden? En la práctica de vida nuestra es que entendemos el aspecto de la unidad. ¿Cómo nosotros podemos entender mejor la unidad? Bueno, para poder entender mejor la unidad, nosotros debemos hacer una comparación con la iglesia primitiva, los primeros creyentes que practicaron la unidad. Porque recuerden que Jesús oró primero por ellos. Y ellos son para nosotros un ejemplo de la verdadera unidad. ¿En qué consiste la unidad de la iglesia primitiva? ¿Cuáles son las características de los primeros creyentes en cuanto a la unidad? Nosotros no nos podemos salir de ahí. Esa debe ser la práctica de vida de nosotros, imitar a esa gente, porque ellos estuvieron bien enfocados en lo que Jesús había dicho, en lo que Jesús había afirmado. Entonces es muy importante nosotros enfocarnos en la unidad en la iglesia primitiva. Vamos a ver algunos versículos, están acá. No es necesario que ustedes lo busquen, no es parte del sistema explícito de acá, de San Juan, pero es totalmente necesario que para poder nosotros tener una práctica en la unidad, nosotros veamos esto, ¿no? Entonces, en Hechos, el capítulo 2, el versículo 42, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Como esto está molestando, permítame tomar el micrófono. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Fíjense como yo lo subrayé del color. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Capítulo 2, versículo 44 del libro de los Hechos. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Todos los que habían creído estaban y tenían en común todas las cosas. Capítulo 2, versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y la multitud de los que habían creído era de y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Este es el ejemplo que nosotros encontramos en Hechos de la vida de los primeros creyentes. Y fíjense que ahí completamos entonces la práctica de la unidad en la iglesia primitiva. Ahora, ¿en qué consistía esta práctica? ¿En qué consistía la práctica de la unidad en la iglesia primitiva? Lo primero que nosotros vemos es que la unidad en la iglesia primitiva consistía en la enseñanza doctrinal. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia primitiva, la unidad de ellos estaba relacionado a lo que los apóstoles le habían enseñado. La unidad de la iglesia se ve en la enseñanza doctrinal, en lo que Dios ha dicho, en lo que el Hijo ha dicho, en lo que el Hijo vino a decirnos a nosotros, en lo que el Hijo comunicó, en lo que el Hijo enseñó.
Y esas doctrinas las tenemos nosotros hoy día. Así que la unidad va a depender en cierta manera de lo que creemos acerca del Padre y el Hijo. Y la unidad en la iglesia primitiva consistía precisa y exclusivamente en la enseñanza doctrinal. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto realmente fue invariable en el tiempo. Los primeros 300 años de la iglesia se sufrió en cantidad. La doctrina fue llevada a la máxima expresión por cuidar, por guardar, por preservar lo que Jesús había venido a hacer, lo que Jesús había venido a enseñar, lo que Jesús había venido a impartir, lo que Dios el Padre le había delegado al Señor Jesús que enseñara a sus discípulos y que ellos verdaderamente iban a traspasar eso a su iglesia. Y eso debía de seguir, siglos vienen y siglos van, no importa las circunstancias, porque esta gente sufrió por eso. Muchos fueron muertos, muchos fueron martirizados de una manera horrenda, solo y únicamente por llevar siempre la enseñanza que el Padre y el Hijo y el Padre habían tomado la decisión de dar a conocer a la raza humana. La unidad se centra en la enseñanza doctrinal. Y eso es algo que nosotros no podemos cambiar. Todos nosotros tenemos una práctica de vida, presentar una defensa en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, nuestra doctrina, la que hemos aprendido aquí, nosotros no la negociamos, porque es una doctrina basada en lo que el Padre le comunicó al Hijo y en lo que el Hijo le enseñó a sus discípulos y lo que los discípulos enseñaron a la iglesia. Nuestra doctrina no cambia con el tiempo, porque Dios nunca ha utilizado la tecnología, Dios nunca ha utilizado la modernidad, Dios nunca ha utilizado el engrandecimiento global, Dios nunca ha utilizado nada de este mundo moderno para dárselo a la iglesia. La iglesia siempre se ha mantenido firme solamente en la unidad del Padre y el Hijo. Y hoy hay muchas cosas que introducimos en la iglesia que son nuevas enseñanzas que no tienen nada que ver con la unidad que el Padre le dio al Hijo y que el Hijo hizo al Padre y que ambos se pusieron como ejemplo para la iglesia hoy día. Y hoy hay un desorden en las iglesias precisamente por el aspecto de la doctrina de las Escrituras. La doctrina debe ser algo celoso en nosotros. La enseñanza que hemos recibido acerca de que Jesús es Dios, del propósito por el cual Él vino a nosotros, de su redención, de su justificación, de su santificación para nosotros, es algo que nosotros no podemos negociar con nadie. No negocie lo que usted cree. No sea como tibio en lo que usted cree. Diga lo que usted cree. Aunque alguien se sienta mal, usted tiene la palabra, tiene la doctrina. Yo soy en la iglesia bautista, pero yo sé que esa iglesia tiene muchos errores. Yo sé que hay cosas que nosotros hacemos que no son como las tuyas, pero al fin todos vamos para donde Dios. No, defienda lo que usted cree. Usted no puede estar en un lugar sin entender que usted está en ese lugar por lo que usted cree. La salvación, las doctrinas que son de la salvación, todo lo que tiene que ver con nuestras promesas, todo lo que tiene que ver con Cristo, el Hijo de Dios, todo lo que el Padre le dio al Hijo es algo que nosotros debemos tener como firme ancla en nuestras vidas. No podemos ser ambivalentes, no podemos ser más o menos, tenemos siempre que presentar defensa, porque esta gente se mantenía unida en lo que creía, en la enseñanza de los apóstoles. Esa es la verdadera unidad. Número 2, la unidad en la iglesia primitiva también consistía en la buena relación con los demás. La palabra de Dios allá en Hechos el capítulo 2, el versículo 42 y 44 hace un énfasis también en eso,
en la comunión unos con otros, en la relación personal unos con otros. Y yo pienso que esto es algo importantísimo en la iglesia de Dios hoy día. ¿Por qué? Porque la iglesia está conformada por hombres y mujeres, por seres humanos. La iglesia parece como una sola, pero hoy día todos nosotros tenemos pensamientos diferentes, formas diferentes. ¿Cómo mi forma puede estar en la forma del otro y mantenerme unido a él y yo compartir con él y yo tener comunión con esa persona? Es difícil. Incluso la Biblia habla acerca de los difíciles de soportar, debemos soportarlos. Nosotros somos difíciles. Nosotros no somos personas tan fáciles. Aquí hay gente que son muy difíciles. Y aquí hay gente que dicen, yo soy difícil, yo sé que soy difícil. Sí, nosotros debemos reconocer quiénes somos, es parte de nuestra naturaleza caída. A veces no queremos ser así. Hay personas que son apáticas, hay personas que son bochornosas, hay cantidades de personas en la iglesia del Señor. Todos los que estamos aquí en esta mañana no tenemos un compañerismo así tan céntrico con otros por como son ellos. Es más, a veces se da que yo no hablo con alguien simplemente por cómo es él, cómo es esa persona. Y ay, si esa persona comete un error, porque eso me permite a mí entonces estar fundamentado en lo que yo creo y lo que pienso. Tú no ves, es que él es así. Y nosotros comenzamos a hablar y a decir, y cuando tenemos una oportunidad de hablar del otro y de poder arremeter contra el otro, lo hacemos. Pero esta gente tenía unidad. Y una de las características en que consistía la unidad de la iglesia primitiva era la buena relación con los demás. Estaban en comunión, compartían juntos. Y esto nos enseña a nosotros verdaderamente en qué consiste la unidad que el Padre dio al Hijo y que el Hijo hizo del Padre, y que debe primar en la iglesia, y que nosotros como iglesia debemos vernos frente al Padre y frente al Hijo. Debemos estar en el Padre y debemos estar en el Hijo, sin movernos. Es lo único que nos garantiza que nuestra personalidad, nuestra forma de ser, nuestro comportamiento pueda ser moderado única y exclusivamente poniéndonos nosotros en el Padre y en el Hijo. Si nosotros no salimos de ahí, entonces las cosas comienzan a descomponerse. La unidad comienza, lo que estaba unido comienza a dividirse, porque la unidad está centralizada en Cristo y está perfeccionada en Cristo y en el Padre. Y si nosotros comenzamos a salirnos de lo que el Padre y el Hijo establecieron como unidad, entonces nosotros tenemos inmediatamente una división. Así que cuando tú hablas de tu hermano, cuando tú murmuras a tu hermano, cuando tú te enfocas en tu hermano, cuando tú desprecias a tu hermano, cuando tú no quieres ver a tu hermano, tú estás fuera de la unidad. Tú estás en contra de la unidad. Tú estás fuera del verdadero sentir de la unidad, que se centra únicamente en el Padre y en el Hijo. Y ellos establecieron las normas correctas para mantenernos en la unidad, siempre y cuando estemos centralizados en Él, en el Padre y en el Hijo. Siempre y cuando podamos nosotros hacer ese triángulo, entonces nosotros estaremos en la perfecta unidad, la perfección de la unidad. Mientras tanto, eso nos lleva a que la Biblia una y otra vez tenga que hablarnos de temas como murmuradores, de temas como Proverbios lo llama ya, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. Y habla de los labios mentirosos, de aquellos que calumnian a los hermanos, aquellos que calumnian a los seres que ellos están juntos con ellos. Aquellos que crean discordia entre hermanos, dice Salomón. ¿Saben que hay gente que crea discordia para separar a alguien de alguien? ¿Saben que eso existe? Y que eso se da dentro de la supuesta unidad de la iglesia. Y es la razón por la que la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, repite una y otra vez eso, una y otra vez eso. Y Dios revela una y otra vez eso.
Porque Dios quiere que nosotros nos mantengamos únicamente en el Padre y en el Hijo. Si salimos de ahí, entonces nosotros vamos a ser murmuradores. Si salimos de ahí, nosotros vamos a ser calumniadores. Si salimos de ahí, nosotros vamos a tener enemistades. Si salimos de ahí, nosotros no nos vamos a llevar con nadie. Si salimos de ahí, vamos a estar enojados con todo el mundo. Si salimos de ahí, vamos a tener problemas con todos. Y hay gente que tiene problemas con todo el mundo muchas veces. ¿Por qué? Porque la unidad está centrada en el Padre y en el Hijo, no en mí. Si fuera por mí, entonces yo estuviera enemistado con mucha gente. Si fuera por mí, entonces yo aborreciera a mucha gente. Si fuera por mí, entonces yo criticara a mucha gente. Si fuera por mí, yo murmurara a mucha gente. Si fuera por mí, yo no dejara de hablar de alguien. Pero la unidad se centra no en mí, sino en quién, en el Padre y en el Hijo. La centralidad de la unidad, la perfección de la unidad. Eso me permite tener comunión con los demás. Eso me permite soportar a los demás. Eso me permite a mí resistir las malas influencias de los demás. Todo eso nos lleva a una conclusión. Necesitamos cada día practicar la unidad como un vínculo para la sanación de la iglesia que fue constituida por Cristo, donde Él es la cabeza y donde Él dice, la unidad solamente se centra y es perfeccionada en el Padre y en el Hijo. Eso practicaba la iglesia primitiva. Y la palabra de Dios no obvia ese comportamiento de ellos. Muy bien, seguimos. Nos faltan 4 elementos más. La unidad en la iglesia primitiva también consistía en las necesidades del momento. Y hay que contextualizar esto de que ellos partían el pan en las casas y que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía y hasta vendían las propiedades porque había un problema. Y ese problema es una necesidad del momento, es una circunstancia del momento. La iglesia está para evidenciar su presencia en el momento. Y en ese momento había problema con los alimentos, había problema con la persecución, había problema con aquellos que venían a la iglesia, que eran agregados en la iglesia, que no poseían, que no tenían, y estaban juntos, y partían el pan en las casas, y compartían juntos, y cada uno proveía la necesidad del otro, y había una unidad en base a la necesidad del que necesitaba. Y transfiriendo eso a la unidad es precisamente lo que Jesús enseña en su ministerio. Es precisamente lo que el Padre hace a nosotros, nos dice a nosotros, para que nosotros lo practiquemos. Nosotros como iglesia estamos llamados a cuando el problema es del hermano Gustavo, todos nosotros debemos ir donde el hermano Gustavo. Todos nosotros debemos proveer para el hermano Gustavo. Todos nosotros debemos estar pendientes al hermano Gustavo. No hacer una crítica del hermano Gustavo, no, a estar pendiente de la necesidad de la iglesia primitiva en cuanto a la unidad, velaba por la necesidad del momento. Nosotros estamos llamados a velar por la necesidad del momento. Nosotros estamos llamados a ayudarnos unos a otros. Nosotros estamos llamados a compartir unos con otros. Nosotros estamos llamados a esforzarnos uno por otro. Nosotros estamos llamados a estar juntos unos a otros. Porque la unidad corresponde a la iglesia. La iglesia está centrada y está perfeccionada en el Padre y en el Hijo. Y usted es parte de la iglesia. Yo no soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia. Tú no eres la iglesia, tú eres parte de la iglesia. Este grupo forma parte de la iglesia universal de Cristo. Y como parte de la iglesia, nosotros debemos siempre tener en mente, siempre velando por la necesidad de la iglesia. Yo no le digo que vele por la necesidad de una iglesia que está en China, en Japón, y que usted diga, yo voy a dar para esta iglesia, yo voy a dar para la otra, yo voy a ayudar, y se olvide de las necesidades de su iglesia. Usted no puede hacer eso, porque usted está saltando los protocolos de la unidad de la iglesia. Si nosotros somos parte de la iglesia, toda la ayuda, toda la necesidad debemos de hacerlo en nosotros. Que todos nosotros podamos decidir ayudar.
Cuando el huracán María, todos nosotros nos pusimos a ayudar a Puerto Rico. Y vamos a ayudar a Puerto Rico en lo que podamos. Y vamos a enviar una delegación de la iglesia. Y vamos a enviar esto. Y vamos a ayudarle a ellos. Pero ¿quiénes tomaron esa decisión? Nosotros como iglesia. Cuando un pastor está en Venezuela y está mal y hay un problema, vamos a ayudar a esa persona. Pero todos nosotros, la unidad de la iglesia. Pero cuando tenemos una circunstancia aquí, no podemos preocuparnos por las circunstancias del otro. Debemos nosotros preocuparnos por las circunstancias de nosotros, por los problemas de nosotros, por las necesidades de nosotros. Y todos juntos debemos ayudarnos mutuamente, porque nosotros somos parte de la iglesia. Y siendo parte de la iglesia, la unidad está centralizada tanto en el Padre como en el Hijo como en el Padre, para su iglesia. Amén. Esta gente en las necesidades del momento servía. Nosotros estamos llamados a eso. Algo más que hacía la iglesia primitiva parecería algo tal vez extraño, pero la unidad de la iglesia primitiva consistía en las oraciones en común. Y aunque la oración es algo personal, que nos hace tener una relación personal con el Padre, esta gente tenía una oración en común. Dice, y en las oraciones. Una iglesia que ora que todos juntos oran con un mismo propósito, con un mismo fin, entonces cumple verdaderamente con la unidad que está centralizada y está perfeccionada en el Padre y en el Hijo. La oración es algo poderoso. No tenemos ahora el momento para hablar de lo tan poderoso que es la oración. Pero vamos a enfatizar algo. ¿Por qué ellos oraban? ¿Por qué ellos estaban juntos orando? Estaban unánimes orando. Habían algunos que estaban presos. Habían algunos que estaban persiguiendo. Había necesidades que había que resolver. Y la iglesia se unió. No lo podemos hacer individual. Tenemos que unirnos todos. ¿Qué es lo que queremos lograr? Eso lo logramos todos. ¿Qué es lo que queremos hacer? Eso lo hacemos todos. ¿Hacia dónde queremos ir? Eso debemos de hacerlo todos. En unidad, clamando al Señor, clamando al Padre. Estamos aquí, Padre. Estamos aquí. Está aquí tu iglesia. Tu iglesia está aquí. Y tiene una sola voz cantante. Tu iglesia te pide, tu iglesia te ruega. Es tu iglesia, no soy yo. No eres tú, es tu iglesia. Tu iglesia te está pidiendo. Y esa gente tenía un corazón en unidad. Estamos aquí cumpliendo lo que tú nos enseñaste. Estamos aquí dándole curso a lo que tú proclamaste al Padre cuando dijiste que la unidad se centra en ustedes. Aquí estamos nosotros, por el Espíritu Santo que usted nos ha dado, clamándote a ti, por esto, por lo otro. La mayor fuerza que puede tener una iglesia es la oración. Eso sin lugar a dudas. La palabra tiene fuerza, pero la palabra va dirigida al comportamiento, a cambiar la mentalidad y poner nuestra mente, nuestro corazón y nuestra práctica en Dios siempre. ¿Qué es lo que más hacemos? ¿Qué es lo que más necesitamos? Su palabra. Pero cuando oramos, estamos diciendo, Señor, yo no puedo hacerlo. Estamos dependiendo de Dios. Yo no puedo hacerlo por mi propia cuenta. Te lo estoy comunicando a ti, porque tú eres el único que lo puede hacer. Yo no puedo. Miren, ese testimonio de Félix José es mucho más amplio en su vida. Pero cada día por ese niño se oraba juntos. Oraban las damas, oraban los caballeros, oraba la iglesia, oraba su abuela. Todos los sábados ella estaba aquí con él y él andaba todo este lugar aquí gateando. El poder de Dios en la oración de la unidad de un pueblo. Esta gente hacía eso. Tenían oraciones en común, tenían un norte en común. Nuestra visión para la iglesia es hacer tal cosa. Nuestra visión para la iglesia es esto.
Debemos de estar unidos para hacer tal cosa, debemos de estar unidos para hacer esto. Nuestra unidad corresponde a lo que Dios nos envió. El Padre y el Hijo dispusieron algo para nosotros. La oración en común fue la victoria de esta gente. Número 5. Y esta tal vez a alguno no le va a gustar, es una realidad. La unidad de la iglesia primitiva consistía en la asistencia al templo. O sea, ¿cómo yo soy parte de ese grupo que es la iglesia y yo no asisto donde está ese grupo y yo no participo donde está ese grupo? Entonces yo no soy de ellos, yo no soy parte de. O yo soy o no soy. Esta gente dice, y perseverando, ¿cómo? Unánimes. Se lo hago por sílaba. Unánimes. Los domingos y los miércoles. Cada día. Cada día. Ya hoy me toca ir al templo. Yo debo salir del trabajo, ir a bañarme, hacer esto, hacer lo otro, porque hoy es miércoles y hay que ir al culto de oración. Eso es como un tormento. Eso es como que algo que cayó del cielo. Ya hay verdad que hoy es miércoles. Qué día los domingos. Desde la mañana y después regresar a comer y después otra vez volver. Miércoles y domingo. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Se los leo otra vez. Pues yo sé que muchos no entienden eso. Yo sé que muchos no van a comprender eso. Están cansados. A veces hasta cortamos los cultos. Vamos a darle tiempo a las personas, a la familia, para que compartan, pero nos dan los viernes libres y ninguno lo hacemos en familia, hacemos otra cosa, nos vamos donde el amigo, hacemos cada día. Esto es lo bíblico. La unidad la mantenemos nosotros. El escritor a los hebreos, y yo creo, pastor, que es algo que debemos poner aquí, pero en el templo anterior a este había un letrero que decía, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y tanto más, es decir, nuestro esfuerzo de congregarnos debe hacerse más evidente cuando veamos que aquel día está. Parece que los días del Señor venir están lejos y nosotros esporádicamente entonces sentimos la necesidad de estar unidos. Cuando nosotros sabemos que el día está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Entonces nuestro énfasis no es acortar los cultos, nuestra énfasis es poner más cultos. Porque si debemos de congregarnos viendo los efectos del mundo, viendo que la venida del Señor está más cerca, debemos estar más juntos, más unidos, pero hoy estamos más separados. No existe en la historia cristiana un tiempo tan separado de la iglesia como el tiempo en que estamos viviendo. No lo existe. El individualismo es un aspecto que estamos viviendo en todas partes del mundo. No ha existido un tiempo tan caótico de la iglesia como este tiempo. Usted ve la historia de la iglesia, usted no va a encontrar un tiempo como este. El individualismo, la altivez, el yo, en lo que yo pienso, en lo que yo creo, no en lo que cree el pastor, no en lo que dice el pastor, no en lo que recomienda el pastor, lo que yo creo, lo que yo decido, lo que yo pienso, lo que yo compro, lo que yo hago. Todo es yo. No nos debemos a nadie, no dependemos de nadie, pero cuando tenemos el problema, entonces sí, la iglesia debe ayudarme. Sí, debe contribuir la iglesia. Cuando tenemos la circunstancia, cuando tenemos el problema, cuando tenemos la dificultad, vamos a la iglesia que ahí nos van a ayudar. Pero antes somos muy individuales a tomar decisiones, a hacer cosas así en nuestra vida. No existe un tiempo tan individual como el que estamos viviendo en pleno siglo XXI. Esta gente no.
Esta gente se preocupaba, cada uno. Asistía al templo, iba al templo, compartían cada día en las oraciones. ¿Por qué vamos a orar todos juntos hoy? Vamos a orar por esto. Hacia ahí vamos. Porque ellos estaban centrados en el Padre y en el Hijo. Y la unidad del Padre y el Hijo hacían que la unidad fuese perfecta. Hoy, nosotros hemos sacado al Padre y al Hijo de la propia iglesia de Él y hemos puesto nuestros conceptos, nuestras interpretaciones y lo que creemos de cómo debemos llegar a Él. Los ideales de hoy día y lo que se promueve hoy día es un evangelio realmente en lo que yo creo que yo puedo dar hacia Dios, no en lo que Dios me ha demandado que yo debo de estar en Él. Si el evangelio fuese con esa definición de lo que el Padre nos dice a nosotros y de lo que el Hijo nos enseñó a nosotros, nosotros tuviésemos un entorno diferente y distinto, pero hoy no. Hoy sacamos a Dios, sacamos a Cristo, entramos en nuestros conceptos, entramos en nuestros principios. Alguien dijo, ¿por qué están pasando tantas cosas en el mundo? Una mujer de un predicador famoso dijo, te voy a decir por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Pero ¿por qué tú sacas a Dios del lugar donde Él debe estar? Sacaron a Dios del país, sacaron a Dios de las escuelas, sacaron a Dios del entorno en que debía de estar, sacaron a Dios del sistema judicial, cuestionaron a Dios porque hay un nombre que se llama Dios y ese nombre es muy particular, debemos de poner algo genérico que incluya a todo el mundo, entonces Dios no puede estar ahí. Entonces vamos sacando a Dios poco a poco, y entonces queremos que Dios nos responda, queremos que Dios nos conteste, queremos que Dios esté con nosotros, queremos que todo sea color de rosa, pero el mundo ha sacado a Dios hasta de su propia iglesia. No puede Dios primar así. Y hoy, el corazón nuestro, que es un corazón apático, sin ánimo, sin fervor, un corazón muy humano, un corazón en los placeres, un corazón en las cosas de este mundo, ha tomado dominio sobre nosotros y ya no sentimos lo que debemos de sentir, esa centralidad entre el Padre y el Hijo, esa doxología entre el Padre y el Hijo, esa unidad entre lo céntrico y lo perfecto de la unidad, no lo sentimos. Esta gente amaba esto. Número 6. Es uno de los versículos que más me mueve a mí, del ejemplo de esta gente, el capítulo 4 del libro de los Hechos, el capítulo 32. Dice que y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. De un corazón y un alma. No tenían ideas diferentes, perdón. No tenían ideas diferentes. El énfasis que dice la palabra de Dios, la multitud de los que habían creído. ¿Qué ellos habían creído? ¿Qué le movía a ellos a tener un mismo corazón y ser de un mismo parecer y ser de una misma alma? ¿Qué les movía a ellos a hacer eso, siendo ellos una gran multitud? Ellos eran movidos por lo que habían creído. ¿Qué ellos habían creído? ¿Qué ellos habían creído? Que eso permitía y hacía que ellos fueran de un corazón y un alma. ¿Qué ellos habían creído? El Evangelio. Ellos habían creído en un tiempo que es más difícil de creer que en este tiempo. Ellos habían creído que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús y el Mesías había venido, que Jesús había muerto, que Jesús no había redimido, que Jesús no había justificado, que Jesús no había santificado, que Jesús no había glorificado. Ellos creían eso. Ellos creían en las promesas. Ellos estaban seguros de lo que Jesús había hecho. Entonces ellos creían en eso y eso les movía a ser de un corazón y un alma. Ellos estaban centrados
en el Padre, lo que había hecho el Padre al enviar al Hijo y lo que había hecho el Hijo al notificarle a aquellos que el Padre le había entregado en sus manos y en obediencia al Padre. Y la unidad, la centralidad de la unidad y la perfección de la unidad se ve en el Padre y en el Hijo. En esta mañana hemos compartido la palabra del Señor. Estos no solamente son elementos de enseñanza en el que usted diga, bueno, qué buena enseñanza, qué bien, qué buena enseñanza, yo recuerdo muy bien eso. Esta mañana nosotros estamos llamados a estar juntos. Yo puedo resaltar algunos conceptos ahí más que otros. No es que estamos tan mal en todo, pero hay algunas cosas de estas que debemos vivir con más pasión, tomar en cuenta. El aspecto de la unidad en cuanto a la comunión es algo que nosotros debemos evidenciar más. Debemos de amarnos unos a otros, debemos respetarnos unos a otros, debemos considerarnos unos a otros, debemos fortalecernos unos a otros. No estamos aquí para señalar, no estamos aquí para decir que tú eres un pecador, no estamos aquí para decir que tú eres un ingrato, no estamos aquí para decir que tú eres un desleal delante de Dios. Estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para fortalecerte, estamos aquí para levantarte, estamos aquí para restaurarte, estamos aquí para que tú me restaures a mí y yo te restaure a ti. Porque este mundo es un mundo pecaminoso y de maldad. Y si nosotros no desligamos el uno del otro, entonces no podríamos nosotros estar juntos como iglesia. Necesitamos la comunión unos con otros. Y esa comunión solamente se frena cuando tú amas a tu hermano. Lo que tú dices de tu hermano, lo que tú piensas de tu hermano, lo que tú razonas de tu hermano, lo que tú consideras de tu hermano. No es por ti, no es lo que tú piensas, es lo que Dios ha demandado, es lo que Dios ha dicho para permanecer en la unidad. Hablamos de la oración de la iglesia, todos con un mismo fin. Hablamos de la asistencia a la iglesia. Esas son cosas que nos mantienen unidas. Que tengamos un corazón y un alma como la iglesia primitiva.